qué nos sirve? Para unas cositas, 3 cositas básicas. Recolección, para ordenar, resumir y sacar inferencia de una base de datos. 4 cositas, perdón. ¿Sí? Para eso nos sirve la bioestadística. ¿Bien? Se hacen estudios clínicos. Los estudios clínicos, la mayoría los hacen con medicamentos. Los más conocidos ahorita, los de la vacuna. ¿Se acuerdan que había muchos estudios clínicos que no daban paso a que se formalice la vacuna, verdad? Lo que más nosotros lo utilizamos es ¿para qué? Para epidemiología, en su carrera. ¿Sí? Pero también se lo utiliza para política sanitaria. ¿En qué base la política sanitaria? ¿Se acuerdan cuando? No, hasta ahora. Está subiendo los casos de COVID, está subiendo la prevalencia de casos de COVID, ¿no es cierto? ¿Qué hace la política sanitaria? Ver si nos confinan o no nos confinan. Están bajando los casos de COVID, aumentan nuestras libertades, ¿no es cierto? Aumentan los casos de COVID, disminuyen nuestra libertad. ¿Sí? Básicamente para eso. Como les dije, sirve para recolectar, clasificar o ordenar, resumir y analizar los datos. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve la bioestadística? Guiar el diseño de un experimento, muy básico. Hasta para sacar frecuencias, tienes que tener el diseño metodológico o un diseño experimental, analizar los datos y presentar los datos, ya sean en tablas o en gráficas. ¿Sí? Bueno, ¿para qué les voy a dar este pequeño curso? Para la investigación, para que sepan cómo manejar sus datos en el estudio, ¿sí? Para que tengan un conocimiento, como les dije, básico de estadística. ¿Bien? Y luego van a saber qué instrumento estadístico deben tomar para sacar conclusiones y para sacar un buen análisis de sus datos. Bueno, todo esto ya les di, población, pues bueno, ya vimos todo esto, conceptos básicos. Hay 2 tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Descriptiva es lo que vamos a hacer la mayoría de ustedes en sus proyectos. ¿Bien? Organizar y presentar los gráficos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a organizar? En tablas de frecuencias, sacando porcentajes y luego presentándolos en los gráficos. ¿Ya? Como hay algunos casos de estudio como las de las señoritas que van a medir PSA, cortisol y las biopsias, ellos en cambio van a sacar una estadística inferencial. ¿Por qué? Porque van a plantear una hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo planteas la hipótesis? Según tus objetivos, teniendo que 2 variables, ¿sí? Una variable, ¿en qué se clasificaban las variables cuando planteábamos una hipótesis? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Damaris. De las... Cuando planteábamos una hipótesis, ¿cómo se clasificaban las variables? ¿Dependientes o independientes? Muy bien. Vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. Y vamos a ver, luego sacando un análisis estadístico, si estas 2 se correlacionan o no se correlacionan. Ya vimos que es un dato, fuentes de datos. Principalmente nosotros vamos a utilizar nuestras propias fuentes de datos, ¿verdad? Nuestras encuestas. Aquí ya viene lo que vamos a ver el día de hoy. Tablas de frecuencia. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estamos interesados en estudiar el número de niños en familias viviendo en una comunidad. ¿Sí? Los datos siguientes fueron reunidos basados en un muestreo aleatorio de 30 familias de una comunidad X. ¿Bien? Nosotros por lo regular tenemos así los datos regados, ¿no es cierto? ¿Cómo organizarías esos datos? Los datos se los organiza, o los pueden organizar de la siguiente manera. Teniendo en cuenta la variable y teniendo en cuenta la frecuencia. La variable, ya les dije, es algo que se puede medir, ¿sí? Y la frecuencia es las tantas veces como se repite la variable. Por ejemplo, en este caso, tenemos la variable número de niños, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta variable número de niños? Que fluctúa desde 0 a
8 niños, ¿no es cierto? El menor es 0 y el mayor es 8 en esta base de datos, ¿no es cierto? Entonces las variables van desde 0 a 8. Luego, ¿qué hacemos con la frecuencia? Vamos viendo cuántas veces se repite cada variable, ¿sí? Y organizamos. ¿Bien? Primero ordenamos los datos, por lo general, de menor a mayor, ¿sí? Luego revisamos cuántas veces se repite cada variable. ¿Ya? Y colocamos en la fila de frecuencia los números que se van repitiendo las variables. En este caso, 0 niños se repiten 2 familias, un niño en 3, 2 en 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Es lo que muchos hacemos con edad. ¿Sí? Cuando dividimos en grupos etarios y vamos viendo cuánto se va repitiendo en cada grupo etario. ¿Sí o qué? Hay algo también que nos va a ayudar, son estas aquí, gráficas, variables con frecuencias. Sí, eso ya vamos a ver más adelante. Luego vamos a tener algo que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que dividir cada frecuencia entre el número total de respuestas o el número total de datos. En este caso, vamos dividiendo. 8 tuvo una frecuencia, entonces vamos dividiendo 1 dividido para 30. ¿Sí? Y este número, por lo general, cuando tenemos una frecuencia relativa y le queremos dar por porcentaje, lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Lo que nos daría el 3%. ¿Qué nos indica eso? Que 8 familias tienen, perdón, el 3% de familias tienen 8 hijos. ¿Sí? ¿Entendido? ¿O muy rápido? ¿Puede repetir otra vez? Bien. Cuando tenemos ya la tabla de frecuencias, ¿no? Algo muy importante que nos suelen pedir es una frecuencia relativa o un porcentaje. ¿Sí? Se han visto en las tablas cuando tienen investigaciones, tienen el número real y el número en porcentaje. ¿Ya? El número en porcentaje es muy importante, ¿por qué? Porque le da grandeza a tu estudio. Hay estudios como el de COVID que estamos haciendo con Leonela, que apenas tiene 23 positivos. Y de esos 23 positivos se les hizo las pruebas IgG y IgM. Ya de los cuales 5 tuvieron IgM. ¿Sí? Entonces, ¿es mejor poner 5 o poner que el 21. Déjenme ver el dato correcto. Que el 21.73% de esos datos fueron positivos para M? ¿Cuál se ve mejor? ¿Decir que 5 de los 23 o el 21,7% del estudio? El 21. ¿Cierto? El 21,7 se ve como grandeza del estudio, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas haría que tuvo que poner porcentaje? Y no se dan cuenta que se hizo apenas de 25 personas. ¿Sí? Por eso es importante la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Muy fácil. A cada uno de la frecuencia de aquí lo dividimos para el número total de respuestas o el número total de datos. Por ejemplo, 1 dividido para 30 igual a 0.33. Lo multiplicamos por 100, saldría el 3.3%, ¿verdad? Luego, ¿cuántas familias tuvieron? 7 niños, 2 familias. Entonces, al 2 lo dividimos para 30 y lo multiplicamos para 100. ¿Sí? Así sacamos las frecuencias relativas. ¿Alguna pregunta? Continuemos entonces. ¿Ya? Ahora hay algo que se llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se obtiene mediante la suma de frecuencias de categoría en categoría. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere, en palabras más sencillas, ir sumando las frecuencias? De abajo para arriba. Por ejemplo, una familia tuvo 8 niños, ¿verdad? Entonces vamos sumando 1 más 2 es igual a 3. ¿No es cierto? 3 familias tuvieron más de 7 niños. ¿Sí? Luego sumamos 3 más 2 igual a 5, lo que nos indica que 5 familias tuvieron más de 6 niños. Luego este 5 lo sumamos con el 4, lo que nos da que 9 familias tuvieron más de
5 hijos. ¿Sí? Luego sumamos 9 más 6, 15. Lo que nos indica que 15 familias tuvieron más de 4 hijos. Y así sucesivamente hasta terminar acá. Acá en la frecuencia acumulada nos tiene que dar 30. Lo que nos indica que está bien el estudio porque 30 es el número total de datos recogidos. ¿Sí? Muy sencillo cómo sacar la acumulada. Solo vamos sumando. La variable, la última variable le vamos subiendo la anterior. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. 15 más 5, 20. 20 más 5, 25. 25 más 3, 28. 28 más 2, 30. ¿Sí? Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. No es más que ir sumando las frecuencias relativas en vez de las frecuencias normales. Entonces vamos sumando. 0.33 más 0.67, 0.1. 0.1 más 0.067, 0.167. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta es una tabla de frecuencias cuando queremos hacer un estudio. No es simplemente de coger y 4 frecuencias y nos vemos. No, no. Así se hace una tabla de frecuencias. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Cómo era? ¿Puedes repetirles en la de la frecuencia relativa acumulada? A ver, frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es igual que la anterior, pero en este caso se suman las frecuencias relativas. Se van sumando, ¿no? Por ejemplo, el primero es 0.033, ¿verdad? Se le suma 0.067, teniendo 0.1, ¿verdad? Luego a este 0.1 se le suma 0.067, ¿ya? Dándonos como resultado 0.167. 0.167 se le suma 0.133, nos da 0.30, y así sucesivamente con todos. ¿Sí? Esto es muy sencillito. Para lo que viene es muy sencillo. ¿Entendido? Sí, listen, gracias. Muy bien. ¿Ya? Entonces, de su tabla de datos, saquen una variable. ¿Ya? Solo unita. Y háganla de forma manual. Por ejemplo, señorita Castillo, saque usted de las bacterias. Ya, ¿Sí? Saque de las bacterias y saque la frecuencia de cada una de ellas. ya. ¿Ya? Hagan así todos. Cojan una variable que tengan y vayan sacando. Una tabla de frecuencias pequeña. O hagan de la más sencillita de sexo que tienen ahí. Creo que solo tienen que masculino y femenino, ¿no? O si no, hagan ese ejercicio que está aquí. ¿Se puede hacer ese ejercicio también, Lisen? O sea, ¿lo hacemos en Excel o directamente en el programa? No, en el programa se hace más sencillo todavía. Ahora se hagan manual. Ah, ya lo hice. Hacemos entonces, Alice. Como en antaño. A mano. Tienen que subir la encuesta, las tablas, y lo que estamos haciendo hoy.
Todos estos ejercicios que estamos haciendo en clase, luego los toman una foto y me los suben al link. Sí, que les voy a colocar. Hola, en el video. Listen, regresele a la diapo anterior solo un ratitito. Ay.
¿Ya? Bueno, ahí termina. Continuemos. ¿Ya? Bueno, terminan luego el ejercicio en su casa, ¿ya? Continuamos. Por ahí ya entendieron cómo se hace una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Y dicen es solo la tabla de frecuencia o también lleva la frecuencia relativa y el resto de frecuencias? ¿Qué tabla de por eso les di tanto tiempo? Tablas de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Yanel, envíeme su base de datos. ¿Qué dicen? Envíeme su base de datos. Ya. Listo. Hasta que Yanel nos envíe la base de datos, vamos a hacerlo. Ya. Esta tablita es de un estudio de presiones sanguíneas que se les efectuó a 144 pacientes. ¿Sí? Aquí ya está la tablita de frecuencia. ¿Sí? Presión sanguínea y la segunda filita de acá es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Lo que nos indica que la menor frecuencia es de presión sanguínea es de 86 y la tiene una persona, ¿verdad? Y la mayor es de 143 y la tienen dos personas, ¿sí? Vino esa tablita, estadísticamente nos nace hacer una cosa, resumir la tabla. Ya porque ahí se ven muchos números y dices, está muy pesado de trabajar, ¿no? ¿Cómo la resumimos? La resumimos de la siguiente manera. Tenemos que sacar intervalos, ¿sí? Para sacar un intervalo necesitamos tres cositas. Un rango, el número de intervalos y la amplitud. ¿Ya? Cada uno de ellos se lo saca de diferente manera. El rango, ¿sí? El rango se lo saca sumando el número superior con el número inferior y dividiéndolo para 2. No, perdón. ¿Cómo Primero, dijo Alicia? Repitalicen. el rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, el valor máximo, ¿cuál es? 143 y el valor mínimo 86, ¿verdad? Ya tenemos el valor del rango, ¿sí? Luego vamos a sacar... Profe, ¿puede repetir? O sea, ¿se suma el valor máximo y el valor mínimo? ¿O cómo? ¿Y se lo divide para 2 o cómo? No, esperen. Puede ser lo más grandecito. Tenemos esta tablita de aquí, ¿no? Ahora, nuestro estudio, para presentarlo de mejor manera, vamos a resumir los datos. Los vamos a hacer mediante intervalos, ¿sí? Para hacer mediante intervalos de presiones sanguíneas, tenemos que conocer tres términos. Uno de ellos es el rango. ¿Y si ven? Sí. Ya. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo del grupo de datos, ¿sí? Del grupo de sus variables. Entonces, la presión sanguínea, ¿cuál es el valor máximo? 143
y el valor mínimo 86, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo se saca el rango? El rango se lo saca, restan 143 menos 86. Dan unos 57. ¿Sí? Esto ustedes hagan a mano y después ya hacemos en la computadora, en el programa mucho más fácil. Solo para que vean de dónde salen los números. Luego sale algo que se llama número de intervalos. Número de intervalos se lo calcula según una regla. ¿Sí? La regla de Sturges. ¿Ya? Esta regla de Sturges no es más que la siguiente formulita. Aplicar esta formulita de aquí. 1 más 3.322 logaritmo de n. En este caso, el valor de n, ¿cuánto les dije que era? N siempre significa el número total de datos a estudiar. ¿Cuánto era el número total de datos a estudiar? Jordan, tranquilo, casi se come la cámara. Eran 100. 44. Uy, le vi hasta lo que desayunó. A ver, el número total de datos que vamos a trabajar ahora es 144, ¿no es cierto? Entonces solo vamos reemplazando. 1 más 3,320. Está mal. 3,322 logaritmo de n. En este caso 144. ¿Verdad? Saquen ese logaritmo. Con calculadora, parto que no es cierto. Van ingresando los... 8.17. ¿Cuánto? 8.17, no sé. 8,17. 8,17. ¿Ya? En este caso nos indica que, bueno, vamos a redondearle al menor. Nos indica que vamos a tener 8 intervalos. ¿Sí? Luego, vamos a ver la amplitud de los intervalos. ¿Sí? Amplitud de intervalos. La amplitud de intervalos no es más que dividir el número de rangos para el número de intervalos. ¿Sí? Entonces sería A es igual a 57 dividido para 8,17. ¿Cuánto nos sale? Nos sale igual a 7, redondeado, ¿no? La amplitud de intervalos no es más no es más que el número que tiene que ir del rango menor al rango mayor de nuestro intervalo. ¿Sí? Ya lo van a ver. ¿Sí? Entonces, teniendo claro estos 3 puntitos, vamos a armar nuestra tabla de intervalos. ¿Sí? Nos salió que ¿cuántos intervalos vamos a tener? 8 intervalos, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cajoncitos. Luego, por lo general, regla general, siempre empezamos del menor al mayor, ¿sí? Y desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, el número menor de presión sanguínea en este caso es 86. Por lo general, se le resta 1. Entonces, empezamos en 85. Entonces, nuestro primer número será 85. ¿Ya? La amplitud de intervalo, ¿cuánto es? 7. Entonces, sumas 85 más 7. ¿Cuánto da?
92. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer intervalo. ¿Sí? Nada del otro mundo. Nuestro siguiente intervalo sería 93 al, ¿cuánto es? Más 7 al 100. Bien. Y así sucesivamente con todos. ¿Sí? Ya tendríamos nuestra tabla de intervalos. Luego que lo que nosotros tenemos que hacer no es nada más que hacer nuestra tabla de frecuencia. O sea, ver entre el 85 al 92 cuántas personas tienen esta presión sanguínea. ¿Sí? En este caso, 4 personas tienen esta presión sanguínea. ¿Sí? Vamos contando del 85 al 92. 1, 2, 3, 4. 4 personas. Del 93 al 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 personas. Sí, 15 personas tienen esta presión sanguínea. ¿Sí? Y así sucesivamente con toda la base de datos. ¿Ya? ¿Ya? Y luego a esta tablita igual le pueden sacar la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia acumulada. ¿Entendido? Profe, entonces, ¿qué le hacemos de dos maneras? De la larga y esta corta, ¿verdad? Esta larga se la hace cuando, por ejemplo, estamos viendo presiones sanguíneas cuando cuando hay un rango demasiadamente alto. Por ejemplo, de 57, en este caso no salió un rango. Entre el menor y la mayor frecuencia, frecuencia sanguínea. Sí, con el número de niños no habría problema porque solo sería del 1 al 8. Ya, pero también podrían aplicar todas esas reglas para ver qué amplitud tienen, cuántos números de intervalos les saldrían. ¿Ya? Ay, ¿Alguna pregunta? Dicen cómo le sacó el número de intervalos para las personas, como ser de 85 a 92 hay 4 personas que tienen esa frecuencia. Allá. ¿Cómo Por sacó? ejemplo, vamos con las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saco este número de 85 a 92? Sí, ¿cómo saco 4 personas que tienen eso? Ya. ¿Cómo saco? El 85 al 92, los coges, ves tu tabla de referencia, y ahí vas sumando, ¿no? De 85 al 92, ¿cuántas personas tienes? 1, 2, 3, 4. Le pones el 4 acá. Ah, ya, sí. Después del 93 al 100, vas contando cuántas personas hay. En este caso hay 15 personas. Del 101 al 108, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. ¿Sí? La clave está en sacar los intervalos bien. ¿Cómo sacas los intervalos? Muy sencillo, ¿no? Primero sacando los rangos. El rango. ¿Cómo se saca el rango? Restando el número superior con el número de inferior. ¿Sí? En este caso 143 menos 86. Sale 57, ¿verdad? Luego, ¿qué haces? Sacas el número de intervalos que vas a tener en tu tabla. ¿Cómo sacas el número de intervalos? Por la regla de Sturges. ¿Qué nos dice la regla de Sturges? Que lo sacamos de la siguiente manera. 1 más 3.322 logaritmo de n. N es el número total de datos. ¿Sí? En este caso, el número total de datos es 144. ¿Ya? Lo que nos salió de respuesta, 8,17, redondeado a 8. ¿Sí? Entonces vamos a tener 8 intervalos. Luego queremos saber el intervalo de cada, la amplitud de cada intervalo. ¿Cómo se saca la amplitud de cada intervalo? Sencillo. Dividiendo el rango para el número de intervalos. ¿Cuál es el rango en este caso? 57. Dividido para 8,17. Lo que nos da 7. Entonces la amplitud va a ser de 7.
de cada intervalo. Luego vamos haciéndolo uno por uno, ¿no es cierto? Por lo general, como les dije, siempre al número inferior se le resta 1. ¿Ya? Entonces iríamos desde el 85, que es el menor, vámosle sumando el 7, que es la amplitud de cada intervalo, y en 85 más 7, 92, 93 más 7, 100, 101 más 7, 108, y así sucesivamente. Ya no importa si es que acá arriba se pasa. ¿Ya? Otra forma también es hacer al ojo, pero sale... No hay una explicación matemática, y lo que no tiene una explicación matemática no es algo científico, ¿no? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Sí, sí, yo. ¿Nosotros con qué datos vamos a hacer esto? Porque, por ejemplo, yo tengo de bacterias y lo mío es más para Nosotros no la nos otra sirve tabla. para intervalos. No, los tuyos no les sirve de intervalo, solo les sirve para una tabla de frecuencias. Por eso, pero ¿qué hacemos entonces? El Ah, ejercicio. No te hagamos el ejercicio. Ay, no lo vi, Lisen, espera, ¿se puede retroceder para ver el ejercicio? Porque yo hice el otro. La tabla de frecuencias tienen que tenerla con sus datos, ¿no es cierto? Pero tienen que ir siguiendo este ejercicio por si acaso tengan algún día. Ay, también para la prueba. Profe, O sea, pero sí porque dijo que nosotros también nos quedamos podíamos la hacer el PDF. ejercicio. ¿Mandé? También podíamos hacer el ejercicio que estaba ahí, perdón. Sí, el ejercicio de aquí pueden seguir todos los ejemplos de aquí. No, o sea, el ejercicio que nos puso, ese podemos Ah, del hacer. PowerPoint también pueden hacer el ejercicio del PowerPoint. Cualquiera de los dos. Con sus datos o con el ejercicio que estaba planteado ahí. Lisen, ¿puedo poner ese ejercicio para yo hacer vuelta de ese ejercicio? Eso lo hice yo de mis... Ya te mandé foto y Ya, gracias, perdón. Bueno, ya que estamos en este ejercicio, para no cambiar, vamos viendo cómo sacar la media de presiones sanguíneas de este grupo de datos. ¿Sí? Eso es más sencillo todavía. Aplicamos la formulita que está aquí. ¿Sí? La media aritmética, ¿para qué es importante saber? ¿Sí? Como les dije, a la estadística, por ejemplo, tú vas a un hospital y vas donde el gerente, ¿no? Y le dices, mire, le llevas una paca de hojas. Dice, mira, aquí están los resultados de presiones sanguíneas de 144 pacientes y necesitamos comprar más medicamentos para estas presiones sanguíneas, ya que la presión media es muy alta. Tome. Tú le llevas 144 hojas. ¿Sí? ¿Qué es más factible? ¿Que el gerente del hospital te lea las 144 hojas o que tú le lleves una sola hoja resumido todo? Es más factible que te lea la sola hoja y ese rato mismo te examine los datos y te firme, ¿no es cierto? Para eso sirve sacar la media de una población o de un estudio, ¿sí? Para simplificar los datos, primero para ordenarlos, simplificarlos, para resumir los datos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Sacamos la media, muy sencillo. Ya tenemos hasta aquí la tabla de intervalos, ¿no es cierto? Y sus frecuencias. Luego, ¿qué hacemos? Luego, según la fórmula, sí saben todo esto de la fórmula, les explico cada cosa. Media es igual a la sumatoria de x sub i. ¿Qué es x sub i? Es x sub i, no es más que es intervalo de clase. El intervalo de clase, x sub i, no es más que la suma del rango superior más el rango inferior dividido para 2. ¿Sí? Se llama x sub
N sub I no es más que la frecuencia. ¿Sí? Entonces, N, ya sabemos cuál es. ¿Puede repetir? A ver. El X sub I. El X sub I no es más que algo que se llama marca de clase. La marca de clase es muy sencilla de calcular. Es la suma del intervalo. ¿Sí? ¿Sí ven este intervalo? Ya. Del rango superior más el rango inferior dividido para 2. ¿Sí? Es el punto medio del intervalo, en otras palabras. ¿Ya? Vamos sacando el punto medio de cada uno de nuestros intervalos. Por ejemplo, el punto medio de aquí, ¿cuál sería? Del primero. $144.5. Muy bien, 144.15. Punto 5, perdón. ¿No es cierto? El punto medio del intervalo es la marca de clase. Ya tengo calculadas ya todas acá. ¿Sí? Se llama marca de clase. ¿Sí? Luego, ¿qué nos pide la formulita? La fórmula nos dice que es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, ¿verdad? Entonces, multiplicamos, ¿no? La frecuencia por la marca de clase. Y sacamos todos los datos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la formulita? Que es la sumatoria de toda esta columna. Entonces, la sumamos. La suma nos sale que es 17.680, ¿verdad? Entonces, por último, a este 17.680 lo dividimos para n, para el número total de datos. En este caso, el número total de datos es 144, ¿verdad? Y para corroborar, sumamos las frecuencias. 144. Entonces, la media sería igual a 17.680 dividido para 144. Entonces, la media de presión sanguínea en nuestro ejercicio es de 123. ¿Ya? Entonces, con ese dato, con esa tablita de aquí, vas en una sola hoja y le explicas todo el estudio del gerente y de seguro te firmo para que compres más medicamento para presión sanguínea. ¿No es cierto? En vez de estar llevando un tongo de hojas. Profe, ¿puede repetir lo de la última columna? No lo entendí. Bien. La última columnita sale de la multiplicación de la frecuencia o de n sub i multiplicado por la marca de clase, por x sub i. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque la fórmula nos explica eso, ¿verdad? Sacamos cada una. ¿Qué otra cosa nos indica la fórmula? La sumatoria. O sea que tenemos que sumar toda la columnita. Ya. Luego que nos dice que toda esta sumatoria la dividamos para el número total de datos. Entonces al 17.680 lo dividimos para el número total de datos, que en este caso es 144. Lo que nos sale una media de 123. Lisa, disculpe, no lo escuché bonito, me quedé hasta la sumatoria que hace de todo hasta la última columna de NI por X. Ya sumó todos esos números, ¿no es cierto? Suma toda esta columnita de aquí, ¿verdad? Lo que le da 17.680, ¿no es cierto? Entonces el último paso es dividir este 17.680 para el número total de datos, que en este caso es 144. Lo que nos da de respuesta 123, el valor de presión sanguínea de nuestros 144 datos agrupados. Ya. Y esa es la media, ¿no? Esa es la media.
¿Preguntas? Entonces ya saben hacerlo a mano, ¿no? Ya tienen la fórmula, todo. Las fórmulas. No tienen preguntas. Priscila. Muchas fórmulas. Como muchas fórmulas. Priscila. La veo pálida. ¿Qué pasó? La lista de mande. La veo pálida. Una pregunta. Dígame, Damaris. Damaris. Ya bueno, ya del ahorita es lo que nos explicó, pero ¿qué eso le tenemos que hacer con el ejercicio anterior o eso ya es aparte? Esa parte, ¿cómo va a ser con el anterior si el anterior no puede agrupar en intervalos porque son muy pequeños? Este es con este ejercicio de aquí. No, sí. Ah, no, ya. Mejor no hablo. Ya, tienen que subirme 2 ejercicios, el anterior y este. Van 2. Profe, una pregunta. Al que nos proyectó en PowerPoint, ese le hacemos la tabla a la primerita que nos indicó, ¿verdad? La tabla de frecuencia, la primerita, la sencillita. Ya calculando frecuencia relativa, Ya. frecuencia relativa acumulada y frecuencia acumulada. Sí. Ya. Es el Eso les- primer ejercicio, ejercicio 1, ¿no es cierto? Ya. Ya, el ejercicio 2 es este de aquí. Ah, pero ya está hecho ahí. Por eso cogen, lo pasan en un cuaderno a mano y me lo envían. Más fácil todavía. Ah, ya, y ese ejercicio. Ah, yo sí decía. ¿Por qué tienen que ir siguiendo la clase? Güey? Yo no estoy hablando por hablar. Pues. Yo decía, teníamos que sacar con nuestros datos, ahí sí ya me la jodía. No, es que sus datos no dan para eso todavía. Claro. Listen, ¿y si yo el primer ejercicio hice de mis datos, de mis bacterias, no hay problema? No hay problema. Si tienen con sus datos, los suben con sus datos. No hay problema. Ya. Y si por ahí alguien hizo este trabajo con sus datos, mucho mejor. Hasta ahí entonces entendido. Es muy sencillito, cuando vamos a desviación estándar, ahí ya se va complicando la cosa, pero todo es leve, estamos. Ya. ¿Preguntas? No. Ahora sí. Vamos haciendo lo de frecuencias en el programa. Vayan a sus programas, vayan a su base de datos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está el programa, ¿verdad? Ustedes tienen que tener esto, la vista de variables y la vista de... ese hijo tiene 16 variables. Bueno, y la vista de datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo sacamos tablas de frecuencia? Es chicas. Por eso les dije que este programa es muy fácil. A ver. ¿Estamos ya todos en el programa? ¿Ya? Vamos a analizar. ¿Ya? Vamos a estadísticos descriptivos. No está grabando. Gráficos, analizar estadísticos descriptivos. Frecuencias. ¿Ya? Y aquí tú vas arrastrando las variables que les quieres sacar la frecuencia. Por ejemplo, saquemos de sexo, tipo de bacteria, tipo de muestra, ¿sí? Y área de servicio. ¿Sí? Yo quiero sacar de esas de ahí. ¿Ya? Luego vamos a gráficos. Vamos a gráfico de barras. Continuar. ¿Qué estadísticos quiero sacar?
Aquí están ya los estadísticos de media, mediana, moda, desviación típica, varianza, rango. Sí, todo lo que tú quieras puedes sacar. Ya, pero en este caso solo vamos a sacar frecuencias. Y pones aceptar. Te va a salir otra pantallita y ya te salen tus estadísticos. Profe, una pregunta. Díganme. En donde se selecciona lo que es, por ejemplo, para media, mediana, moda, ahí no se le selecciona nada. Por ahora no, porque solo queremos ya. frecuencias. ¿Sí? Luego vamos viendo nuestras tablas de frecuencias. ¿Verdad? En sexo tenemos que válidos, tenemos 100, ¿no es cierto? Para bacterias 100, tipo de muestra 100 y área de servicio 100. Está bien, ¿no es cierto? Luego vamos a la variable sexo. Tenemos que, en este caso, 45 personas son de sexo masculino y 55 de femenino. Lo que nos da en porcentaje el 45 y el 55. Porcentaje válido 45-55 y porcentaje acumulado 45 y 100. ¿Sí? Vamos tipo de bacteria. ¿Qué bacteria tiene mayor frecuencia o mayor porcentaje? Es el epidermidis en este caso, con el 39%. ¿Sí? Teniendo después el aureus, luego el lugdunensis y luego el saprofítico, ¿sí? Con un 12%. Luego tenemos el tipo de cultivo. Urocultivo con el 11%, secreciones 24%, respiratorias 26%, líquido 24%, hemocultivo 15%. ¿Bien? Luego el área de servicio. El área de servicio con mayor muestras es UCI, con 30 muestras, seguida de consulta externa, hospitalización, emergencia y quirófano. ¿Sí? Las gráficas. ¿Ya? Sexo masculino y femenino y las frecuencias. ¿Sí? ¿Qué bacteria es más frecuente? Epidermidis. ¿Qué tipo de muestra es más frecuente? Respiratoria. Área de servicio, ¿cuál es más frecuente? UCI. ¿Sí? Así de sencillo. 3 clics y ya tienen frecuencias. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede repetir de nuevo cómo se miraba la frecuencia? Ya. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. ¿Ya? Selecciona las variables que les quiere sacar usted la frecuencia. En este caso yo seleccioné estas 4. ¿Ustedes cómo seleccionan? Dándole clic y aplazando esta flechita. ¿Sí? O con el mouse aplastado, clic derecho y lo van empujando. ¿Sí? Luego ponen en gráficos, gráfico de barra, ¿ya? Y ponen aceptar. Se les abre otra ventana y les sale todas las respuestas. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy sencillito, ¿verdad? Lo difícil del programa es alimentarlo. Creo que toma un poco de tiempo cuando tienes bastantes datos. Pero si vas ingresando cada día de tu trabajo, pues, muy sencillo el programa. Oscar, ¿alguna pregunta? No, es súper fácil ese programa. Está fácil. Luego queremos analizar descriptivos. ¿Sí? Analicemos. ¿Qué analizamos? Aquí esta variable, ¿cómo la midió?
Sensible, resistente o intermedio. Ah, de resistencia. Bueno, pero aquí entonces es nominal mismo, ¿no es cierto? Así. ¿Ya? No, sí, no sale. Aquí ya pueden escoger media, desviación típica, que es por lo general que es lo que se pide en un descriptivo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ustedes cuando tienen datos nominales, no pueden sacar desviación estándar ni ningún dato de media, mediana, media no pueden sacar, mediana tampoco, moda sí pueden sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen un número. ¿Ya? ¿Quién tiene una base de datos con medidas? Ya hecho. Que me envíen. ¿Quién terminó de los que están? Oscar ya terminó su base de datos de 100. No, en el programa, ¿no? En X. ¿Quién ya tiene en el programa? Que tenga números para poder sacar la media. Vamos a hacer la siguiente entonces. ¿Alguna pregunta? A mí no me sale, ya le pongo para hacer los gráficos, no me salen los gráficos. A ver, compártanos, Talia. Ya, ahí están viendo ya. Tengo que analizar. Todavía no vemos. ¿Mm? ¿Ya? Ya está compartiéndose aquí. Compártanos. Ya, ahora ya. Analizar. Descriptivos de frecuencia. Ya, con sexo, anticuerpos. Ya. Gráficos de barra. Frecuencia, continuar. Aceptar. No se genera. A ver, compártanos la otra ventana que se le abrió. No, no se abrió otra ventana. Aquí está solo está ahí esa. Dentro del programa solo esa está abierta. No se abre otra ventana. ¿No se le abre? Tiene que abrirse otra ventana con los resultados. Ajá, no se me abre eso. ¿No se minimiza? ¿No hay nada minimizado? No. Los resultados por lo general salen con un colorcito azul. No, no se abre nada ni se minimiza nada. No hay nada. Ya lo busqué en la barra, no. No hay. ¿Será que se demora? Primero. Voy a esperar que le avise. Me avisa, ¿ya? Porque los resultados siempre le salen en una subventana, en otra ventana. A ver.
ver. Entonces, el ejercicio 3. El ejercicio 3 es, tienen que enviarme el resultado de la frecuencia de su base de datos. De las variables que tengan en su base de datos. Tienen que mandarme los resultados de las frecuencias. Dicen y que eso hay cómo descargarlo o qué. Pues les mando. Háblense ahí. Bueno. Muestro. Tengo tantas abiertas por aquí. Bien. A ver. Analizamos estadísticos, frecuencias. Aceptar. Y luego aquí hay una cosita, guardar. El disquete, ¿sí ven? Con ejercicio número 1. Bien. Lo ponen en guardar donde ustedes deseen, en escritorio. Bien, guardar. ¿Sí? Y luego ese documento guardado me lo suben al EVA. ¿Es compatible, profe, el archivo? El archivo es compatible con todos los que tengan el programa en su computador. De ahí, si tú envías a alguien que no tenga el programa, no se le va a abrir. No, o sea, si es compatible para subirlo al Evo, porque ahí dice que permite PDF, Word y algo. Sí, los de estadística que les he dado, sí, lo han subido al archivo. Allá. No hay problema. También puedes coger, copiar y abrir un Word. Y pegarlo. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Pueden editar las tablas, todo. Lo mismo las tablas, pueden editarlas, pueden hacer lo que ustedes deseen. Doble clic, aquí se les sale el color, darles color a las tablitas, minimizar la frecuencia. ¿Sí? Opciones, barras, profundidad, 3D, clicar y van viendo. ¿Sí? Relleno, rojo, clicar, van viendo. ¿Sí? Pueden modificar todo, si es que desean. ¿Preguntas? Bueno, no tienen preguntas, terminen de hacer y me suben los resultados. Los 3 archivos que deben subirme. El ejercicio de frecuencias, el ejercicio que lo hice en Excel y los resultados de sus frecuencias de su base de datos. Hasta la 1 de la tarde tienen que subirme esas 3 cositas. ¿Sí? ¿El archivo de Excel hice en esa mano? ¿O Claro, hermano. Profe, no está muy pronto. Hacen una pregunta ahí. Tienen que ir trabajando ahorita. Así Por que eso. por eso ya no hay prórroga. Suben lo que avance. Y eso tendrán de calificación. ¿Alguna pregunta? El último, los resultados son de su base de datos de 100, ¿no es cierto? Me suben eso. Las frecuencias de 100. Tienen que estar las tablas de frecuencia y abajo las gráficas.
A mí sigue sin salirme las tablas, no me genera las tablas. Entra. Ahora. Déjeme ver, que no le salga. ¿Seguro que no se le minimiza esa tabla de resultados? Compártame todo su escritorio. Dele clic. En analizar, ¿no? No, sí ponga analizar. Solo ponga frecuencias. Sale en ejecución acá abajo, pero ya sale su procesador está listo, pero no se minimiza. Ya. Dele clic en el icono del programa, abajo. ¿Dónde? Al lado de la camarita de Zoom, en el icono. ¿Aquí? En la parte donde está WhatsApp, Ah, ya. 3 puntos más al lado, del otro clic. ¿No le sale nada? No, listo. Minimiza esa página. Cierre esa. Mira, así quería mandarme, que vea, tía, además, está mal. No, este es solo que un ejemplo para ese. Ay. No le sale nada. No. ¿Y ahora qué le pasaría? Sí. A ver, déjeme ver. Eso se queda ya guardado, le puedo cerrar y volver a abrir para... El de aquí, guárdelo. Póngale guardar. En el disquete ponga guardar y póngale un nombre. Para cerrarlo y volver a abrir y tratar de generar ahí los... Déjenme ver. Buscamos. ¿Por qué no se abre? Pongo guardar, ¿no? Sí. Guardar.